Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es jueves 26 de febrero. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Partido Popular y Vox se han dado el sí quiero. Pero no se emocionen, no se han dado el sí quiero en el gobierno de Aragón. En este sentido se lo toman con calma y las negociaciones ni siquiera han empezado o eso sabemos, vaya. Pero bueno, algo es algo. PP y Vox se han dado el sí quiero en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tremendo giro de los acontecimientos. Ayer a las 5:30 de la tarde nos llegaba el aviso. Convocatoria urgente en el ayuntamiento para una hora después, para las 6:30 de la tarde. A poco más de mediodía para la celebración del pleno extraordinario que ha tenido lugar esta mañana, el pleno extraordinario para votar los presupuestos de la ciudad de Zaragoza, Partido Popular y Vox llegaban in extremis a un acuerdo. Vamos a rescatar dos declaraciones de las protagonistas. Por el lado del Partido Popular, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Txecay, por el lado del Partido Municipal de Vox, Eva Torres, la portavoz adjunta. Empezamos con la alcaldesa. Lo que nos separaba era más conceptual que realmente las partidas de gastos. Por eso hemos acordado, por un lado, vamos a iniciar el trabajo para poder aligerar el coste administrativo que tiene nuestra ciudad y por lo tanto vamos a tener ese objetivo compartido de aligerar el peso de las administraciones y buscar la forma de reducir estructuras. Y por otro lado, creo que más importante y que hemos encontrado una solución que nos da confort a ambas partes es que vamos a modificar la ordenanza de bajas emisiones, tener restricciones de acceso vinculadas a episodios de contaminación. Hemos visto que cumple con la ley, que era una de mis líneas rojas, cumplir con la ley, y por otro lado, también al tener un régimen sancionador vinculado a esas restricciones, sigue siendo también válido y tiene la seguridad jurídica para poder seguir cumpliendo el Real Decreto de ayudas al transporte. Portavoz adjunta de Vox, Eva Torres. Como ustedes saben, nuestra ciudad no es una ciudad contaminada. Es una ciudad que no supera los límites establecidos de contaminación, tal y como queda constatado en el Informe Anual de Calidad del Aire de 2024 y tal y como podemos observar en los paneles informativos y en la página habilitada para ello en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, la implantación de la zona de bajas emisiones en Zaragoza es absurda y solo obedece a políticas ideológicas del señor Sánchez. Lo primero de todo, chapó, bravo, Partido Popular y Vox demuestran que hablando se entiende la gente, que las derechas se pueden entender, gracias al esfuerzo de quien gobierna y de quien necesita un socio para gobernar. Zaragoza no se detiene, las inversiones tampoco, las obras no se paralizan, etcétera, etcétera. No obstante, en segundo lugar, tirón de orejas, pero a ambos, para empezar, Vox. ¿Por qué se puso chulo con la zona de bajas emisiones en diciembre? Porque si sabía que el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones iba a instaurarse en diciembre del año pasado, ¿por qué Vox esperó hasta última hora para ponerse chulo? Quiero decir, Vox y Partido Popular llevaban negociando desde septiembre de 2025. Lo sabían que el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones iba a instaurarse en diciembre, lo sabían desde principios de año. O sea, en principios de año ya sabían lo que iba a pasar con la zona de bajas emisiones. En septiembre de 2025 empiezan a negociar. Y en diciembre, en la víspera de Navidad, es cuando rompen negociaciones con el Partido Popular. O sea, es que lo podrían haber hecho antes, pero claro, había unas elecciones autonómicas de por medio y convenía mostrar discrepancias con el Partido Popular. Tirón de orejas al Partido Popular, pero oigan, tirón de orejas a Vox, pero oigan, también al Partido Popular, porque ya podrían haber pedido la información al Ministerio antes. O sea, el problema de Txecay y el PP era no incumplir la ley, porque así nos daban unas ayudas para bonificar el transporte, para que no nos cueste el doble, para que los adolescentes pudiesen viajar gratis. Oiga, que estoy de acuerdo con ello, que es maravilloso.
Si el problema de Chueca era ese, les faltaba saber cómo dejar sin efecto la zona de bajas emisiones para tener el sí de Vox, ¿por qué no pidieron antes al Ministerio? ¿Por qué tuvieron que esperar hasta el último momento, hasta la última semana, para poder convencer a Vox del sí? Por tanto, y en resumen, chapó. Y enhorabuena por dar ejemplo. Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza pueden caminar de la mano, ya les pueden escuchar en el Gobierno de Aragón, ojalá. Pero tirón de orejas por habernos mantenido en vilo y haber estudiado el examen a última hora. Pero, en fin, a punto de suspender, tenemos presupuesto, que es lo que importa, no hagamos más sangre de esto. Y ahora nos vamos un minutito a información municipal y a la vuelta, no se muevan, vamos a hablar del aragonesismo, vamos a hablar con Jorge Puello, portavoz de Chunta. Jorge Puello, líder de Chunta. Señor Puello, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero de todo, le diría enhorabuena. Gracias. Fue un buen resultado para Chunta. Doblamos en escaños y en votos, pero agridulce, porque al final, pues bueno, no gobierna quien nosotros queremos, que somos nosotros. Vamos por partes. En 2023, 34.163 personas votaron a Chunta, un 5% del electorado, y casi 64.000 votos, casi un 10%. 1 de cada 10 aragoneses han votado en este viaje a Chunta. ¿Qué ha hecho para merecer este resultado, para recortar este espacio? Pues bueno, y además yo creo que es interesante también hacer un desglose por provincias, ver el crecimiento que ha habido exponencial en Teruel, que gracias a eso también el resto del porcentaje sube. Los barrios de Zaragoza hemos tenido muy buena acogida, con casi un 13, un 14, un 15 en algunos de ellos. Y no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que al final que creemos que la campaña electoral no es solo lo que se hace en los últimos 15 días, sino que la campaña electoral es el final de un recorrido, y las elecciones y el resultado electoral es recoger los frutos de algo que se ha sembrado durante muchos años. En el caso de Chunta Aragonesista, 40 años de coherencia, de honradez, de más de 1.000 cargos públicos, sin ningún caso de corrupción. Estos 2 últimos 3 años en el Congreso demostrando que Aragón tiene que tener voz propia, que Aragón tiene que estar en el mapa, que incluso hay políticos estatales que defienden más a su partido que a su tierra cuando están en el Congreso de los Diputados, y que Chunta ha hecho lo contrario. Yo creo que hay mucha gente que ha recompensado eso y más en un momento en el que quizás se ha estado votando en Aragón en determinados sectores en una agenda política, social, más estatal, pero ha habido gente que ha dicho, oye, mira, yo aquí lo que creo es que tenemos que hablar de las cosas de los aragoneses, de las aragonesas, que tenemos que hablar de sanidad, de educación, que tenemos que hablar de que tenemos las peores carreteras del Estado, que tenemos a los segundos profesores y profesoras peor pagados del Estado. Y bueno, ha habido un partido político que ha estado hablando de Aragón y de los aragoneses y aragonesas, y ahí está el resultado. Pero, señor Puello, confiéseme, ¿usted cree que es mérito de Chunta o de mérito de los demás? Bueno, yo creo que siempre todo buen resultado electoral es mérito del partido que lo consigue, porque si no los demás partidos políticos también lo conseguirían, si fuera solo por demérito de los demás. ¿Qué ha pasado con el aragonesismo? Usted es el único caso de aragonesismo que aumenta, mientras que hemos visto al partido aragonés o a Teruel Existe, pues a uno desaparecer y al otro perder un escaño. Bueno, pues que hay que entender el aragonesismo bien, y que gobernar con el Partido Popular o con el Partido Socialista cuando hacen políticas antiaragonesas no es aragonesismo. Que el partido aragonés, que el PAR, haya estado apoyando históricamente pues, al Partido Popular o al Partido Socialista, y que Teruel Existe y haya aprobado los presupuestos de PP con Vox, o que hayan apoyado el gobierno y la gobernabilidad de la Diputación Provincial de Teruel y ahora gobiernen con el Partido Popular, pues yo creo que hay mucha gente que dice, oye, es que el Partido Popular es un partido que lo que está haciendo ahora mismo es arrodillarse ante Madrid, decir que Génova sea quien negocie, que negocie con Vox desde Madrid. Están arrodillando a los aragoneses y aragonesas, porque cuando hacen esto no se arrodillan ellos ante Madrid, nos arrodillan a todos y nos castigan a todos. Entonces los partidos que apoyen esto, pues yo creo que la gente entiende que no son aragonesistas. Usted intentó, sé que es muy fácil hablar a toro pasado, usted intentó hacer una gran coalición de izquierdas por vetos nacionales de Izquierda Unida con Podemos y viceversa, no fue posible. Insisto, es muy fácil hablar a toro pasado. Salió un artículo en el que si las izquierdas a la izquierda del PSOE hubieseis ido juntas, en vez de 7 escaños, los 6 de Chunta más el de Izquierda Unida hubiesen sido 8, que el Partido Popular hubiese perdido, me baila la cifra, no sé si 1 o 2. ¿Se arrepiente de no haber ido en coalición, de no haber conseguido esa gran coalición de izquierdas, o está satisfecho con haber ido en solitario? Yo a esa supuesta coalición de izquierdas no le arriendo la ganancia, quiero decir, de uno más o uno menos para obtener el mismo resultado, pues hubiera sido, pues no sé, difícil, pero sobre todo hubiera sido... Claro, estamos pensando que siempre que hay una coalición se va a sumar todos los factores, todos los votantes van a ir ahí, ¿no? Y que todos no... Es que muchas veces no pasa.
unir partidos políticos muchas veces no suma. Insisto, es muy fácil hablar a toro Claro, pasado. claro. Pero independientemente sí que intentamos que se diera esa coalición de todos los partidos, pero precisamente creo que lo que nos ha diferenciado en estas elecciones es ese aragonesismo, cosa que no podíamos permitir que se viniera impuesto desde Madrid. ¿De qué pinta Chunta aragonesista? Si va a ser Podemos o va a ser otro partido desde Madrid quien le diga a Chunta lo que tiene que hacer en una campaña electoral, que ya hemos visto el resultado. Independientemente, nosotros seguimos diciendo que no sobra nadie, que ninguno de los partidos de izquierdas ahora mismo, con que no tengan representación, sobran, sino al contrario, que tenemos que intentar... yo no me doy por satisfecho con 6 diputados y diputadas. Yo lo que quiero es seguir creciendo y poder construir una alternativa de izquierdas sólida en Aragón y aragonesista. Ahora hablamos de esa alternativa y de los planes para el futuro de Chunta y de los planes de Chunta para el futuro de Aragón. Vamos a hablar de un par de cuestiones en clave nacional. Hace exactamente una semana usted estuvo en Madrid en ese coloquio o charla que dio Gabriel Rufián junto con otros personajes de esa gran coalición de izquierdas explicando cuál es ese posible proyecto de futuro. Vamos a escuchar una pregunta retórica que se hacía Gabriel Rufián, el líder de Esquerra Republicana, que se la quiero realizar a usted. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? Usted me dirá, señor Pueyo. Que el señor Rufián muchas veces hace preguntas retóricas que son muy genéricas. Las 14 izquierdas no representan lo mismo en muchas ocasiones. Ya lo hemos visto, se lo estoy diciendo ahora mismo. Creo que Chunta aragonesista representa una cosa muy diferente a lo que pueden representar otros partidos políticos. Independientemente, yo creo que el análisis es positivo. Creo que de la charla del otro día sacamos 2 reflexiones muy buenas, entre la de Emilio Delgado y Rufián, porque creo que hay 2 reflexiones que son útiles. Una, esta misma que hace el señor Rufián de las 14 izquierdas, exagerando, ¿no? Pero interesante a la hora de entender la plurinacionalidad organizativa que se tienen que tener cuando se hacen las cosas desde Madrid para el resto del territorio, que yo creo que hay que entender que son los partidos con representatividad en el territorio quienes deben liderar esos procesos en las diferentes comunidades autónomas y también para conseguir representatividad en el Congreso, porque son las provincias al final las que están en juego y no algo que desde Madrid se pueda imponer o desde Barcelona se pueda imponer. Y luego un segundo análisis que hacían con Emilio Delgado, que creo que ahí estuvieron muy bien, que es cómo podemos llegar a permear a sectores donde tradicionalmente la izquierda llegaba, pero ha dejado de llegar porque la extrema derecha ha estado ganando ese territorio. Pues yo creo que aquí también hay que ser muy honestos y hay que hacer debates que vayan mucho más allá de lo que se está debatiendo en la izquierda. Creo que han intentado ser provocadores también con varios debates que han tenido en la propia charla. Creo que hablaron de muchas cosas de materia de seguridad, en materia de otras tantas. Creo que, pues esos debates permiten que haya una dialéctica que pueda mejorar al final el discurso de la propia izquierda, que pues que no caigan dogmas, que no caigan según qué cosas, y creo que puede ser positivo por ese otro lado también, porque nos permita permear y conseguir ampliar mayorías. Pero sí, hasta donde yo he entendido, la propuesta que está encima de la mesa es que en cada territorio, en cada provincia, se presente la fuerza más votada y luego hacer una coalición a posteriori, que no hacer una única lista conjunta. ¿Es así? Yo creo que la propuesta es que no hay propuesta. A día de hoy hay frases, hay una suerte de... ¿Qué opina Chunta de esto? Claro, es como si yo le digo... No, o sea, le parece interesante, es interesante el análisis, nos parece que puede ser útil a la hora de reflexionar y hacer reflexionar sobre todo a las izquierdas estatales que pueden, a la hora de abordar una lista electoral, pues pensar más en la plurinacionalidad del Estado, pero yo no creo que sea tanto el que no se presenten los demás, que solo se presente una, porque eso al final es casi imposible. Pensemos que la financiación de los partidos políticos va directamente relacionada también al voto que sacan. Si algún partido no se presenta, es un boquete en la financiación de ese partido tremenda. Pero sí que creo que, pues esa es una opción. La otra opción es construir coaliciones electorales, y yo creo que ese análisis que hace Gabriel Rufián con Emilio Delgado puede ser muy positivo a la hora de que sean partidos como, por ejemplo, Compromís o Chunta, quienes pues tengan ese liderazgo dentro de sus territorios para construir una alternativa en el Estado y que también sean generosos con el resto de las izquierdas que están en su territorio. Ya sabe usted cómo somos los aragoneses, de derechas y de izquierdas, con a veces la relación que tenemos con los catalanes. Yo no sé si entendería el electorado de Chunta que pudiesen tener algo que ver electoralmente con un partido independentista. Bueno, yo creo que eso es ahora mismo el menor de los problemas del señor Rufián. Yo creo que el señor Rufián también tiene un problema a la interna con Esquerra Republicana a la hora de defender este proyecto, pero yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que no está girando el discurso en torno a ese independentismo, ¿no?, sino a la hora de intentar unir a las izquierdas estatales.
Es difícil, es muy, muy complicado. Bildu ya ha dicho que se sale de todo esto, que no quiere saber nada. Bueno, y con todo el Podemos respeto. tampoco. Podemos ha dicho que no quiere saber nada. O sea, se quedará en propuesta y papel mojado. No lo sé, no lo sé. Yo creo que puede ser útil a la hora de realizar un análisis de lo que tenemos que intentar hacer y de que sean esas izquierdas territoriales, por decirlo de alguna forma, las que lideren este proceso de unión de las izquierdas a nivel estatal. Independientemente, también me parece positivo el debate que hubo el otro día, el día 21, creo que era sábado, entre Comuns, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Más Madrid, que también pues defendían que tenía que haber plurinacionalidad y bueno, defendían construir ese Sumar 2 que todavía no se ya sabe cómo se va a llamar. Usted que fue diputado en el Congreso de los Diputados dentro de Sumar, ¿cómo valora el anuncio de ayer de Yolanda Díaz, que dice que se retira y que no se va a volver a presentar? Bueno, yo creo que todos tenemos ciclos en la política, personales y ciclos genéricos. Creo que con esta nueva forma de entender la izquierda estatal y con esta nueva forma de entender la plurinacionalidad del Estado, creo que también vamos a cambiar de ciclo político. Creo que Yolanda Díaz ha cumplido un ciclo, creo que todo el mundo lo sabe, creo que ha sido una de las mejores ministras de Trabajo que hemos tenido en la democracia. Ha subido el salario mínimo pues, más del doble de lo que se tenía. Entonces yo creo que bueno, pues se ha hecho un buen trabajo por su parte. Yo estoy agradecido con el trabajo que ha hecho, pero ahora creo que estamos en un ciclo político diferente en el que tenemos que defender a los aragoneses y aragonesas de una forma diferente también, y creo que en el Grupo Plurinacional Sumar no se acabó de entender bien lo que significaba la plurinacionalidad del Estado a la hora de defender las políticas que llevábamos cada uno en el inicio. Con el trabajo del tiempo y con el proceso que se fue llevando dentro del grupo, sí que poco a poco se iban defendiendo más, que cada uno de los territorios tuviera esa voz propia y que pues, fuera defendiendo todo esto. Bueno, veremos en qué acaba todo esto, pero yo creo que es un cierre de ciclo político. Le agradezco que me entre el tema de cuestiones que son ajenas a Aragón. Hablemos de Aragón. ¿Qué planes tiene Chunta? Porque al final, pues sí, ustedes han duplicado votos, pero no dejan de ser 6 escaños. Humilde oposición, entiéndame. Humilde oposición, pero dura. Vamos a poder realizar una oposición mucho más dura de la que hemos estado haciendo hasta ahora. Perdón que le interrumpa, entre Partido Popular y Vox suman más que todas las izquierdas juntas, entonces ni aún ustedes con el PSOE van a poder, como mucho, hacer ruido. Y el problema es que el Partido Popular lo que quería era poder sumar más él que Partido Socialista, Chunta y el resto de las izquierdas, pero con esa bajada de 2 diputados que ha tenido el Partido Popular, ahora depende de Vox para poder realizar cualquier tipo de política. Decíamos que, alguna vez en esta sala lo he dicho, en este estudio, que Azcón era un gigante con pies de barro porque dependía de Vox. Ahora mismo Azcón ya ni siquiera es un gigante, solo tiene los pies de barro. Depende absolutamente de un Vox cada día más fuerte, que ahora hemos visto que ha pasado de 7 a 14 diputados, y que, bueno, pues ahora el señor Azcón tiene un grave problema. Y ya no solo que tenga un grave problema a la hora de la gobernabilidad, sino que tiene un grave problema a la hora de la credibilidad, porque ya ha cedido todo a Génova. Es Génova, es el Partido Popular de Madrid quien está marcando el futuro de la vida de los aragoneses y aragonesas, porque el señor Azcón es incapaz y porque desde Madrid Vox le está poniendo vetos y le está juntando la negociación de Extremadura con la negociación de Aragón, con otras negociaciones a futuro. Es decir, es lamentable la situación en la que nos ha puesto el señor Azcón. Pero independientemente, yo creo que la oposición va a ser muy sencilla de hacer. Con decir que hay que defender a los aragoneses y no caer en manos de Madrid, como está haciendo el Partido Popular, como hemos visto que hacía la señora Alegría del Partido Socialista también en otras ocasiones. Creo que lo único que va a suceder después de todo esto es que más personas, aragoneses y aragonesas, confíen en las siglas de Chunta Aragonesista, porque van a ser los únicos que finalmente les acaben defendiendo cuando haya cualquier situación que necesite y que requiera de ello. La semana que viene se oficializa, el lunes hay un ensayo, creo. El martes se constituyen las Cortes, el lunes hay un ensayo de la constitución de las Cortes, no sé yo qué habrá que ensayar. Oiga, usted, siéntese aquí. No, allí creo que van los de la mesa de edad, es decir, la persona más mayor y las 2 personas más jóvenes. Menos mal que le tengo aquí para que me... No sé, no creo que no tengo que ir ni yo a eso, o sea, no, al ensayo creo que no me toca. De cualquier manera, en la última entrevista que le hice en precampaña, me dijo que Madrid mata, algo así como que Madrid mataba la ilusión de cualquiera. En Madrid no, el Congreso. El Congreso, perdón, el Congreso. Dije que era una trituradora de sueños e ilusiones. Entiendo que usted ahora está ilusionado con venir a su tierra. Hombre, es al final lo que cualquier aragonesista quiere. Un aragonesista no quiere estar
estar en el Parlamento Europeo o estar en el Congreso de los Diputados. Un aragonesista lo que aspira es a poder representar al pueblo aragonés en la sede de la soberanía aragonesa, que son las Cortes de Aragón. Entonces, para mí, ahora mismo es el mejor momento político en el que voy a estar y el momento en el que voy a poder construir, ya no solo a nivel discursivo desde el Congreso como hacía antes, sino a nivel poder construir un partido más fuerte, poder construir un movimiento junto con las plataformas, los sindicatos, las asociaciones, con el movimiento en defensa de la montaña, la plataforma de defensa de los paisajes de Teruel, poder construir algo mucho más sólido y que sobre todo también, junto con toda la gente de los barrios de Zaragoza, con toda la gente que se está movilizando, los movimientos sociales, poder construir una alternativa municipalista en muchos sitios, porque tenemos elecciones municipales en un año y por un par de meses. Le voy a preguntar por ellas. Pues adelante. Con cierta malicia. ¿Usted cree que en Zaragoza... Ya verás. No se preocupe. ¿Usted cree que en Zaragoza capital, viendo los resultados electorales de ahora del 8F, van a barrer a Zaragoza en común y van a entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza? Si extrapolamos los datos de las elecciones autonómicas, podríamos obtener una muy buena representación dentro del Ayuntamiento de Zaragoza, pero le contesto, pero no creo que el objetivo de ningún partido de izquierdas tenga que ser barrer a ningún otro partido de izquierdas. Aquí a quien tenemos que barrer es a Natalia Chueca. Y a quien tenemos que destruir políticamente son esas políticas del Partido Popular que lo único que hacen es convertir Zaragoza en una ciudad cada día más dura para vivir, ya no solo porque haya plazas duras de cemento y no árboles, ya no solo porque estén convirtiendo Zaragoza en una ciudad sin alma, ya no porque estén convirtiendo a Zaragoza en una ciudad en la que parece que solo hay macroeventos y no se piensa en los barrios, no se piensa en los jóvenes, no se piensa en nadie, sino porque el propio Partido Popular se está deshinchando. La política del señor Azcón ha pinchado. Estas últimas elecciones se ha pinchado el globo. Claro, no se ha visto todavía el resultado a posteriori porque simplemente acaba de empezar a deshincharse. Pero esto no va a aguantar más. El Partido Popular se va a dar una leche en las próximas elecciones municipales y también, sobre todo, en las próximas elecciones autonómicas que tengamos. Y ahí es donde la izquierda y Chunta aragonesista tenemos que coger la bandera de defender a los aragoneses y aragonesas, defender a los zaragozanos y zaragozanas, los barrios y recuperar el alma de Zaragoza. Más del 50% de los aragoneses han votado a la derecha. A lo mejor y el Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada. A ver cuánto les dura. ¿Usted cree que Chunta ha tocado techo? En absoluto. Jorge Puello, líder de Chunta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Agradecemos de nuevo su presencia aquí en el Baturrillo Político a Jorge Puello. Le decía en este cierre de entrevista que por mucho que quiera barrer, ¿no?, a Natalia Chueca o que el Partido Popular de Azcón se vaya a desinflar o que va a ser muy sencillo hacer oposición, pues es que quieren que les diga. Insisto, más del 50% de los aragoneses han votado a la derecha. Como mucho, el señor Puello lo que va a poder hacer es ruido, más que oposición. Pero bueno, luego también le preguntábamos por si está o no está de acuerdo con esta gran coalición de izquierdas que ha propuesto Gabriel Rufián. Yo creo que al señor Puello le gusta mucho ir a Madrid, codearse con esta gente, analizar, tener debates intelectuales, y ha dicho que, y en eso, miren, puedo estar hasta de acuerdo, que puede ser interesante tener ese debate si las 14 izquierdas, como dice Rufián, deben ir o no ir juntas, pero está claro que a Chunta no le beneficiaría porque perdería su identidad. Hoy ya me contarán ustedes que, por cierto, muy hábil el señor Puello, le he preguntado si entendería el electorado de Chunta que tuviese algo que ver electoralmente o cualquier cosa con Gabriel Rufián y el independentismo catalán, y me ha dicho que ese sería un problema de Rufián. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Y después, un último comentario. El aumento de Chunta, por supuesto, algo de mérito tendrá el señor Puello y no hay que negárselo. Tenemos un político joven que ha sabido utilizar el Congreso de los Diputados y haber sido diputado en Sumar y portavoz en Sumar, aunque sea diputado de Chunta, que ha sabido usar Madrid como un altavoz para ahora, al dejar Madrid, venir a Aragón. Comentábamos por aquí, discutíamos en la redacción si Jorge Puello volverá o no volverá a Madrid. Yo sinceramente pienso que no, que está muy cómodo en Aragón, ha venido como el gran héroe, como el posible líder en la izquierda aragonesa, es el líder que no es Pilar Alegría en el Partido Socialista. Y cuando le preguntaba por si ha sido mérito de los demás y dice que es mérito propio, pues entonces el aumento de Vox también tendrá algo de mérito propio en Vox, ¿no? Y no será solo el de mérito de otros. En fin, ahí quedé. Nos vamos a deportes.
Pablo Alfranga, mi queridísimo técnico, que por cierto, hoy me despido de ti hasta nuevas aventuras juntos. Por favor, te voy a pedir que me dejes sin música porque vamos a ponernos serios. Todavía no es viernes, mañana ya tocará hablar de la previa del Real Zaragoza contra el Burgos del sábado, pero vamos a guardar silencio, que no se oiga nada de fondo, porque ayer habló en rueda de prensa el capitán del Real Zaragoza. Breve inciso, recuerden que el Real Zaragoza huele a descenso y que está último en la clasificación. Escuchamos a Francho Serrano, palabra de capitán. Creo que el bucle lleva así desde mucho tiempo atrás y creo que lo que se está viendo este año, está viendo estos últimos años, es una consecuencia de todo lo que lleva aconteciendo en el club. Más allá de eso, o hacemos borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de todo, sabiendo, por supuesto, que somos los máximos responsables nosotros, de que nosotros tenemos la capacidad de poder sacarlo hacia adelante, todos juntos. Y cuando acabe la temporada y haya ido todo bien, el primero que pedirá responsabilidad y explicaciones a todo el mundo seré yo. Como capitán, yo me exijo dar que todos mis compañeros den su mejor versión y a la vez exigiré al club que obviamente hay que dar una vuelta a todo porque obviamente no podemos seguir así. Es que no quiero buscar excusas, más allá de que fue una auténtica vergüenza. Como he dicho, arrastramos la camiseta del Zaragoza, no tiene perdón. Creo que tenemos al mejor entrenador que podemos tener en estos momentos. Creo que es un tío que vino cuando nadie quería, está con nosotros va a estar con nosotros hasta el último día, siempre pone la cara por nosotros, creo que es digno de admirar y por eso nosotros tampoco podemos fallarle a él ni a nuestra gente. Y doy muchas vueltas a qué podemos hacer y qué hacemos, lo de siempre, me reitero. O hacemos borrón y cuenta nueva, intentamos aislarnos de todo, intentamos ir todos a la misma, intentamos enfocarnos en el sábado, en el partido siguiente, o si no, nos iremos a la mierda, pero todos es todos. Entonces, como las 4 patas de la mesa falle una, nos iremos. Y ya no es que yo pida aquí nada, sino es que haga un llamamiento simplemente al hecho de decir, o sea, por favor, necesitamos a todos los zaragocistas, a todos, os repito, incluyo a vosotros, incluyo a la afición, incluyo a todos nosotros, nuestra mejor versión, evidentemente que no se repita lo que pasó en Andorra, pero no por nada, sino porque creo que el Real Zaragoza es muy grande, tiene mucha historia y que lo dejemos morir así creo que es muy triste. Bueno, ha durado esta declaración que me he permitido el lujo de editar 1 minuto 40 de una rueda de prensa que duró 23 minutos. Por favor, vamos a abrirle el micrófono a Álvaro Clemente, compañero de redacción y zaragocista. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué te parecen las declaraciones del capitán? Bueno, vamos a ser breves. Bajo mi punto de vista, Francho, palabras acertadas. Una vez más, Sí. Estamos hablando de lo que todos pensamos. Sí. Se hablaba, según qué medios, según qué compañeros periodistas, que era una iniciativa por parte del vestuario. Ajá. O sea, que la decisión de sacar al capitán a dar la cara era cosa del vestuario. Quiero creer que sí. Pero me quedo un poco con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué ocurre? A mí que Francho salga a decir lo que todos pensamos y lo que muchísimas veces han salido a hablar, que sí, que esto hay que sacarlo adelante, que el equipo es muy grande, que todo lo que tú quieras. ¿Dónde está Fernando López? El presidente. De hecho, te iba a preguntar, habla de una mesa con 4 patas. Claro, si nos ponemos a contar, dice que es el momento en que no falle nadie. ¿Cuáles son las 4 patas? Porque no me salen las cuentas. Creo que es una mesa que debería ser de 5 patas. Porque si empezamos a contar cuerpo técnico, jugadores, afición y prensa, hay una 5ª pata, que es la dirección. ¿Dónde está Fernando López? ¿O dónde está no Fernando López, que es un mero monigote? ¿Dónde está la propiedad? A mí me parece que el parapeto de Guti y Francho ya nos estamos abusando un poquito de ellos, bajo mi premisa. Está bien salir a hablar, está bien salir a dar la cara, pero ya vale. El que tiene que salir a dar la cara es directiva, es gente de la cúpula de arriba del club, del Real Zaragoza. El señor Mas. El señor Mas, que bueno, sí Me queda poco tiempo, Álvaro. Si sabe lo que es Zaragoza y lo que tiene que hacer con su equipo, que se supone que es el presidente, pues que haga algo, que mueva hilos y que saquemos esto entre todos, no solamente Francho y los jugadores. Real Zaragoza-Burgos el sábado a las 4:15. Soy de aquellos